Aunque sus avances son más lentos de lo deseado, el proyecto de alta velocidad con Navarra y la nueva estación de Pamplona van sumando etapas y estos días hemos conocido noticias y detalles muy importantes para estos proyectos que te cuento en este vídeo. Ya hablamos en el pasado en otro vídeo del canal de lo mucho que está en marcha en la Comunidad Foral de Navarra y lo que queda por hacer en el complejo proyecto de conexión por ferrocarril de alta velocidad tanto con el sureste como con el oeste, siendo este el avance más complejo al quedar todavía por decidirse por dónde se conectará al País Vasco, pero hoy nos centraremos en lo que sí va cogiendo velocidad de crucero, pues estos días se han anunciado avances muy significativos en la futura conexión entre Pamplona y Zaragoza, así como los primeros renders de la futura estación de Pamplona. Vamos a comenzar por ese crucial trazado para unir la capital navarra y Tudela a Zaragoza y por extensión al resto del mapa de alta velocidad español como Madrid o Barcelona, con por ejemplo el comienzo para verano de una de las obras más complejas pendientes, el viaducto sobre el Ebro, que tendrá una inversión de 68,3 millones de euros para su licitación, un tramo delicado a la altura de Castejón que supondrá un empujón decisivo para estos avances, incluido los 300 millones de euros que el Ministerio de Transportes va a movilizar en los próximos meses para el trazado de esta zona del país, donde todo apunta a que en cuestión de pocas semanas saldrá a información pública el esperado tramo entre Zaragoza y Castejón, que se unirá al avance muy esperado que también llegará a mediados de este mismo año con la contratación de las obras del tramo Tafalla-Campanas, con un presupuesto que ronda los 240 millones de euros. Hablamos de dos tramos capitales para los avances de esta conexión a máxima velocidad atascada durante demasiados años por diversos motivos, pero que parece que al fin pasan a una fase final y, por ejemplo, el citado viaducto sobre el Ebro entra en el denominado tramo cero, justo antes de iniciarse el trayecto entre Castejón y Pamplona del corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad, que se financiará a cargo de los fondos Next Generation y que supondrá un reto técnico complejo. El otro tramo, el Tafalla-Campanas, será de gran complejidad al incluir 3 túneles y un viaducto de 540 metros, así como una variante de la línea actual Alsasua-Castejón, todo mientras se sigue avanzando a buen ritmo en el tramo Villafranca-Peralta, de 5 kilómetros, integrado a su vez en el corredor atlántico, con unos trabajos que ya superan el 80% de ejecución y que se prevé concluyan en verano tras una inversión de 75,7 millones de euros, con un trazado donde destacan 2 viaductos, el de Marcilla, de 854 metros, cuya estructura ya finalizada a falta de los últimos remates, resuelve el cruce con la línea ferroviaria convencional Zaragoza-Alsasua, las carreteras NA 228 y la NA 660, así como el puente sobre el río Aragón. Pero estos avances todavía se quedan cortos con lo que se espera hacer en el futuro, pues se invertirán 1.200 millones para poder dejar Zaragoza a 1 hora de Pamplona con la parada intermedia de Tudela y conexiones con Plaza, Grisén y Figueruelas tras el anuncio del estudio informativo de todos los subtramos de este trayecto que, en el caso de Aragón, se centra en el recorrido entre Zaragoza y Castejón. Hablamos de un proyecto con el triple objetivo de habilitar una línea para tráfico mixto, viajeros y mercancías, con conexión a la plataforma logística de Plaza, en Zaragoza, Grisén y la planta de Stellantis, en Figueruelas, así como habilitar un enlace tanto con Pamplona como con Logroño que reduzca el tiempo de viaje a la mitad, dejando por ejemplo las 2 horas actuales en solo 1, rebajando por tanto también los tiempos de viaje de forma muy notable de Pamplona, con lugares como Barcelona, Madrid o Valencia, sin olvidar la parada en Tudela, que incorporará una nueva estación propia y que ofrece hasta, de momento, 2 alternativas de posible trazado. Un avance importante, pero que deja por delante aún un calendario largo y tedioso para haber acabado este esperado proyecto, y a la que todavía sería aventurado poner una fecha concreta, si bien este avance a la hora de concretar detalles supone un importante paso más, con entre 1.253 y 1.447 millones de euros de inversión, dependiendo de las diferentes opciones del trazado que se ha planteado.
Y es que ese es uno de los detalles clave de esta futura conexión entre Zaragoza y Pamplona, los diferentes trazados, con el tramo entre Castejón y Campanas avanzado y con idea de ponerse en marcha en los próximos 3 o 4 años, y la idea de eliminar el bucle ferroviario de Pamplona, con un coste de unos 490 millones de euros, en el que se han analizado nada menos que 6 alternativas, que corresponden a la combinación de 2 opciones de trazado para el tramo Campanas-Nueva Estación de Pamplona, con otras 3 variaciones funcionales sobre un único trazado. Otro punto clave será la parada intermedia en Tudela, con una nueva estación de alta velocidad que parece se ubicará cerca del Hospital Reina Sofía y con el paso por la localidad definiéndose con 2 alternativas, ambas fuera del casco urbano, pero el estudio informativo no se decanta de momento por proponer ninguna de ellas aún, donde además se estudiará la futura implantación de la red convencional junto a la alta velocidad. Otro detalle clave que queda por definir es por dónde se unirá la futura línea de alta velocidad de Pamplona con el País Vasco, decisión aplazada varias veces y con discrepancias entre los gobiernos regionales de ambas comunidades y el central. La otra buena nueva revelada estos días han sido al fin las primeras imágenes y renders de la que será la nueva estación de tren de Pamplona, que como ya se venía hablando, se ubicará en la zona de Echevacoiz y que sustituirá al actual, un edificio que contará con 7 vías, 4 destinadas a los servicios de alta velocidad y con una inversión prevista de 67 millones de euros, y que además servirá para transformar esta zona de la ciudad, donde está previsto el soterramiento de vías, aunque de momento pocos detalles más se han revelado, demostrando que todavía queda bastante tiempo por delante para ver esta estación y conexión por alta velocidad acabada, pero que por suerte poco a poco se va definiendo y concretando, y desde luego todavía dará mucho que hablar en los próximos tiempos, y aquí estaremos para contar lo que vaya ocurriendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.